Procura no juzgar, ponte en su piel, dentro de su piel, para poder ver las cosas como él, como ella las ve. La voz de la noche, con Mariló López Garrido. Hola, buenas noches. Comenzamos en este momento La voz de la noche. Y nosotros queremos también esta noche adentrarnos en nuestro mundo interior. Porque aquí dentro de ti, dentro de mí, se encuentra una fuerza especial, una profunda sabiduría interior, una extraordinaria creatividad. Déjame decirte que nosotros muchas veces protestamos y malgastamos nuestra energía en culpabilizar a los demás de nuestra infelicidad, de nuestras heridas. He conocido muchas personas heridas, conozco mis heridas y puedo decirte que justo debajo de la herida subyace una fuerza de vitalidad muy espiritual. Hay un callado conocimiento, hay una forma propia de percibir lo que es hermoso, lo que es correcto, lo que es verdadero. Y eso está debajo de nuestras heridas. Esa es un poco la misión, ese es el papel que tiene la herida con la que vivimos. Hacernos personas, no sé si más fuertes, pero sí más conscientes. Y yo sé que la conciencia es el camino para la felicidad. El mejor, el único, el verdadero camino para la felicidad. Damos un enorme paso hacia la libertad, hacia el despertar, cuando por fin dejamos de culpabilizar fuera, cuando por fin nosotros nos hacemos responsables de nuestro sufrimiento. Esta es una práctica difícil, la del perdón, porque el perdón precisa fuerza, precisa valor, precisa una buena cantidad de tiempo. Porque perdonar a quienes nos han hecho daño es abandonar nuestra identidad de maltratados, de violadas, de destrozados. Da la impresión de que los malos quedan impunes, mientras que nosotros soportamos la carga del sufrimiento. Pero el perdón no es solo para ellos. No se trata solo de liberarlos a ellos. El perdón, sobre todo, ha de ser hacia nosotros. Nos permite liberarnos del ciclo interminable del dolor, de la rabia, recriminaciones. Todo esto hace que nos sintamos prisioneros. Pero ¿qué es lo que pasa? Que mientras somos prisioneros, de alguna forma estamos como viviendo, vinculados al otro intensamente. ¿Qué es lo que necesitamos para perdonar? La persona que ha sido terriblemente maltratada desea saber hasta qué punto ha de perdonar y con qué rapidez. ¿Debo de veras perdonar a ese, a aquella, a aquel que me maltrató? ¿Puedo perdonar aquella injusticia, aquella tremenda violencia? Aún no estoy preparado. Es demasiado pronto. Todavía me duele demasiado para decir que lo que ha ocurrido ya ha pasado y que ahora todo vuelve a la normalidad. Lo que perdonamos no es el acto, no es la violencia, la negligencia, el incesto, la separación, el divorcio, el maltrato, el acoso. Nosotros perdonamos a los actores, a las personas que no fueron capaces de respetar y querer a sus hijos, a sus parejas, a sus compañeros, a sus vecinos, a sus conciudadanos.
Les perdonamos por el sufrimiento que tienen. Aunque tú no lo sepas, aunque no lo veas, aunque no lo percibas, el que te hizo daño está sufriendo ese mismo dolor que te dio. Mientras nos aferremos al modo en que esa persona nos hizo daño, nos deshonró, mientras esto suceda, permanecemos atrapados en el baile del sufrimiento con aquel ser humano. Cada vez que esa persona entra en nuestros pensamientos, volvemos a sentir el maltrato, volvemos a sentir el abuso. Una y otra vez revivimos ese sufrimiento, lo evocamos repetidamente, como si con la repetición pudiéramos borrar la cinta grabada. Pero lo único que hace la repetición es reforzar, ahondar esa huella que se ha habituado en nuestra psique. Nos liberamos en ese ciclo de sufrimiento cuando perdonamos a nuestros padres, a nuestras parejas, amantes, amigos, compañeros de trabajo, jefes. En realidad ellos fueron víctimas lo mismo que nosotros. Hay un gran maestro que todos conocemos, que se llamó Jesús. Y Pedro, un buen amigo suyo, le dijo una vez: ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano si peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Pedro sabía que la ley antigua decía que había que perdonar cualquier ofensa al menos 3 veces. Esto ya era pasarse de la rosca. Por eso, cuando preguntó hasta 7 veces, se imaginó que el Maestro Jesús se maravillaría de su generosidad. Pero Jesús le dijo: no digo yo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Se nos pide que seamos tan generosos porque el maltrato sufrido, al final, nos está dando la pauta para liberarnos de tantas cosas nuestras. Se puede convertir en la razón de nuestra vida. La sanación de esa herida puede ser el motor de que tú vivas una vida distinta. Cuanto más profunda sea la herida y más grande la injusticia, más se nos invita a llorarla, a sumergirnos en nuestro dolor, a dejarla marchar con el perdón. Pero muchas veces no estamos dispuestos a dejar marchar el dolor, porque eso significaría cambiar nuestros hábitos y perder nuestro poder. En la rabia, en el resentimiento hay mucho poder y al final hay vínculo. Mientras yo te odie, mientras me sigas debiendo una, yo estoy energéticamente vinculada a ti. Corfield, un amable y bondadoso profesor budista, cuenta que una vez acompañó a Ghosananda, a Maha Ghosananda, un respetado monje camboyano, a los campos de refugiados donde habían huido miles de camboyanos. Y todas las personas que habían en estos campos habían perdido hijos, cónyuges, padres. Ghosananda anunció a los refugiados que al día siguiente se celebraría una ceremonia budista y que todos los que desearan asistir estarían bienvenidos, pero que tendrían que estar dispuestos también a perdonar. Fue esta una reunión multitudinaria. Ghosananda, este maestro budista, estuvo sentado un rato en silencio sobre un estrado delante de la muchedumbre y después comenzó a entonar invocaciones budistas, mantras. Él repetía mantras y todos los presentes empezaron a llorar. Habían sufrido tantas penurias, tantas dificultades, que solo llorando podían dejar que el dolor marchara. Y estos le dijeron al maestro Maha Ghosananda: ¿cómo se puede perdonar todo lo que nos han hecho?
Y él dijo: el odio jamás se acaba con el odio, solo lo sana el amor. Esta es una ley antigua y sagrada. Si quieres conocer a los valientes, busca a aquellos que son capaces de perdonar. Si quieres conocer a los héroes, busca a aquellos que son capaces de devolver amor por odio. El odio jamás se acaba con odio, solo lo sana el amor. Esta es una ley antigua y sagrada. El camino del chamán, con el doctor Jorge Carvajal. Y como cada día vamos a dar paso a nuestro médico, a nuestro chamán, a nuestro sanador particular, digo que vamos a dar paso a Carvajal y quería leeros algo que ha escrito y que me ha llamado mucho la atención. Dice así: perdimos el contacto con lo esencial cuando confundimos ser y tener, vivir y consumir, existir y cosechar. Perdimos la conciencia de la esencia cuando convertimos la existencia en una estrategia para crecer cuantitativamente. Perdimos el rumbo cuando nuestro intelecto se alejó de nuestro centro y así, sin corazón, nuestro crecimiento fue tan externo como peligroso. La macroeconomía iba muy bien, claro está. La apariencia era fantástica, pero no había un soporte interior, y como un castillo de naipes, una tras otro, fueron cayendo las aparentes invulnerabilidades de la sociedad. Porque nuestra sociedad no tenía corazón. El corazón de la vida se expande y se contrae. Las expansiones indefinidas no son posibles, pues la vida misma se renueva por la muerte y el devenir evolutivo hace que todos los caminos conduzcan de nuevo hasta nosotros, nosotras mismas. En todo caso, más tarde o más temprano, regresamos sobre nuestros propios pasos. Cada paso es una huella, un surco en la tierra de la vida, allá donde sembramos las semillas de nuestras acciones. Y un día regresamos para constatar que la calidad de la cosecha es el resultado de la siembra. ¿Y qué hemos sembrado?, dice Carvajal. La ilusión de una libertad sin responsabilidad, el espejismo de la exclusividad, la confusa idea de ser para tener, idea que nos ha llevado a la ilusión de creer que es esencial la apariencia. Sembramos ya no el Dios universal del amor, sino un pequeño Dios a imagen y semejanza de nuestros pequeños intereses. Hemos sembrado la semilla de la competencia y nos hemos perdido toda la cosecha humana del compartir. Hemos sembrado la semilla de la posesividad y nos hemos perdido la cosecha de la fraternidad. Sembramos para saciar nuestro sentido y cosechamos el vacío del sentido. Hemos sembrado esperando los valores, esperando que la bolsa suba, mientras
se desvalorizaban las acciones de nuestra propia humanidad. Invertimos en seguros de vida que solo nos podían asegurar la muerte. Lo esencial no es el fruto de nuestras acciones, lo verdaderamente sustancial son las semillas. Lo esencial no es producir ni cosechar, ni mucho menos consumir. Lo esencial, esa siembra verdadera que determina la calidad de nuestras cosechas, es lo que damos de todo corazón. En ello nos jugamos la felicidad. Casi nada al aparato. Este hombre es impresionante. Jorge Carvajal, en La Voz de la Noche. Un día nuestros padres nos conciben. Nuestra madre nos va a parir. Pero nuestra madre tiene dolor y tiene sentimientos y podemos tener un sufrimiento en el canal del parto, pero también en el canal de la concepción. Fuimos acogidos, fuimos aceptados, fuimos bien recibidos. Esa conciencia está inscrita en el óvulo y el espermatozoide, esa conciencia está inscrita en las células primitivas que se empiezan a desarrollar. La amenaza de aborto, la tristeza de nuestra madre, su depresión, el temor porque el hijo anterior fue un aborto, la culpa porque tuvo un aborto provocado y no se lo perdona, su depresión posparto, todas esas cosas nos están envolviendo porque el campo emocional de la madre también nos envuelve y nos determina, y todo esto se está grabando, hay engramas ahí a nivel del tallo cerebral. Todas las culpas, las mías, pero no solo las mías, sino la de la madre, todos esos engramas están ahí a nivel del tallo cerebral, y si no los comprendemos vamos a quedar congelados en la actitud de víctima a ese nivel, y vamos a desarrollar el tipo de dependencia que promueve la sedación de los circuitos del dolor. Los circuitos del dolor son preciosos, gracias al dolor vivimos. El dolor es un despertador. Si no me dolieran los pies cuando piso las espinas, ya los habría destruido. Si no me dolieran las manos cuando me aproximo al fuego, ya no tendría manos. El dolor es un mecanismo precioso para despertar a la conciencia de sí. Pero cuando el dolor se convierte en sufrimiento y se queda retenido, entonces necesitamos sedar el dolor, y hay muchas formas de analgesia para el dolor. No solo los sedantes, no solo los hipnóticos, no solo algunos analgésicos, sino esos analgésicos potentes que se relacionan con los opiáceos, con la liberación de circuitos opioides, la beta-endorfina, sustancias similares a la morfina que tenemos ahí a nivel del tallo cerebral. ¿Cómo hacemos la analgesia de esos circuitos del dolor y de la culpa? Cuando vivimos del dolor y de la culpa, la ajena o la nuestra, y quedamos retenidos allí a nivel de la conciencia del tallo cerebral, construimos un cuerpo. Ese cuerpo es un cuerpo ilusorio, pero en él vivimos. Un disfraz. Ese cuerpo es un cuerpo de dolor. Vivimos para el dolor. Recreamos el dolor. El dolor es nuestro motivo, o luchar contra el dolor, o sufrir el dolor, o señalar un culpable de nuestro dolor. De todas maneras orbitamos en torno de nuestro dolor. Y podríamos en un momento dado pensar, ¿qué sería de nosotros sin ese dolor? ¿Qué sería de nosotros sin la queja? ¿Qué sería de nosotros si dejáramos de ser víctimas? Como hemos confundido nuestra verdadera identidad con la identidad de la víctima, inconscientemente protegemos la víctima. Necesitamos la víctima para darle un sentido a la vida. Pero como la víctima nos duele tanto adentro, es necesario que compensemos por otro lado ese dolor salvaje de sentirnos víctimas, de ir cargando el pasado como un lastre. Y lo sedamos activando unos circuitos que sedan el dolor en el tallo cerebral, y los activamos primero comiendo. Esa es la primera estrategia. ¿Sí? Tienes hambre de ti, no estás ahí, no te sientes allí. No es un vacío de tu padre, ni de tu madre, ni de Dios, sino que es un vacío de ti mismo.
y tratas de llenar ese vacío salvaje comiendo hasta la obesidad, pero sigues comiendo. Tienes la compulsión alimentaria porque el alimento va a incidir sobre esos circuitos que sedan el dolor y el sufrimiento a nivel del tallo cerebral. En segundo lugar, el licor, porque el licor produce endorfinas, produce beta-endorfinas que van al líquido cefalorraquídeo y entonces te olvidas del dolor. No resuelves tu dolor, pero te olvidas del dolor. Y en tercer lugar, convertirse en un vidiota, es decir, en un idiota que ve televisión todo el día, ¿sí? Y que vive la vida como una vida de película, es decir, que proyecta la vida a actores afuera y entonces vive la violencia, vive todas esas cosas o las novelas rosas, pero de todas maneras congela su vida en el exterior. Empieza a ver la vida como una película y desarrolla una identidad externa, ya no una identidad propia. Ese es el primer aspecto, el de sedar el dolor, pero eso es ausencia de ti, es falta de incorporar tu pasado, es una ausencia de la fuerza filogenética que has heredado no solo de los reinos de la naturaleza, sino de tus ancestros. Y es la falta de darle un significado al dolor. El dolor tiene un significado, el dolor tiene un sentido. Cuando el dolor se llena de sentido, el dolor es redimido. Si el dolor no tiene sentido, no merece la pena ser vivido y conduce al sufrimiento. Todo dolor tiene sentido. Pero a veces no lo podemos resolver. Hay dolores que no podemos resolver. Cuando un dolor no se puede resolver, tiene una solución. Se puede ofrecer. Entonces el dolor se convierte en una oración, en la mejor de las oraciones. Y si yo ofrezco este dolor a todos aquellos que sufren en el mundo, el dolor se empieza a liberar. Y si yo ofrezco esta muerte por todos los que mueren dolorosamente, el dolor empieza a tener ese poder liberador. Siempre hay un sentido del dolor. Y si yo ofrezco este dolor por tu muerte, pensando que te he ahorrado el dolor de que yo hubiera sido el que hubiera muerto, entonces el dolor tiene sentido. Alguna vez vi a una mujer que perdió el sentido de vivir después de que su marido, de más de 40 años de matrimonio, se murió. Y lloró mucho rato en la consulta, hablándome las bellezas de su marido y el sinsentido de la vida sin él, y además de su dolor terrible. Y yo le pregunté, ¿y qué piensas si tú hubieras muerto y él estuviera vivo? Entonces empezó a hablar. Ese era un hombre bueno, maravilloso, sensible. Yo no me imagino ese dolor tan pavoroso. Y después de eso ella misma descubre, si mi dolor está sirviendo para que no sea él el que lo haya sufrido, bienvenido sea mi dolor. Y se sonríe. En ese momento su dolor encontró un sentido. Siempre nuestro dolor tiene un sentido. Imagínense que nosotros somos un cuerpo y un cuerpo mayor. Y ese cuerpo es el de la familia y el de la sociedad. Pero ese cuerpo tiene un grupo de células y un tejido al que le da un absceso. Y allí por donde está saliendo el material del absceso, se está desintoxicando el cuerpo. Y si ese absceso sirve para que al cuerpo no le dé una gangrena, ¿qué pasaría? Imagínense que a mí me da un cáncer. De hecho, todos los días lo vemos. Una familia está enferma. Eso de que una persona esté enferma es muy relativo. Realmente cuando nos enfermamos en nuestro patrón de relaciones. Hay una familia enferma. Y resulta una mujer con cáncer de seno. Esa es la historia de la redención. Posiblemente la enfermedad la tienen los hijos o la tiene el marido. Pero por donde ha eruptado la enfermedad es por ella, que es el colchón amortiguador de todos. Tal vez es la parte más fuerte y más noble dentro de todo el contexto familiar.
En La Voz de la Noche mandamos ejercicios, hacemos deberes, trabajamos, laburamos con el cuaderno de crecimiento personal, con el cuaderno de trabajo, que además nos hace sentirnos acompañados, acompañadas. Es ese lugar donde puedes volver para encontrarte contigo. Y claro, dirás, yo me encuentro conmigo, o debería encontrarme conmigo en todo momento, yo no estoy sin mí. Pero lo cierto es que vivimos bastante ausentes de nuestro ser, de lo que somos de verdad. Por eso, retomar el contacto con nuestro cuaderno de trabajo es una de las misiones de La Voz de la Noche. Hay mucho laburo en este programa. Tenemos el ejercicio dentro de Huellas de lo Sagrado que nos da Marley semanalmente. Tenemos el mensaje, el consejo de Bernardo Estamateas. Tenemos lo que nos enseña Carvajal. Tenemos las lecciones de Antonio Blay. Terminamos con la lección del curso de milagros. Trabajamos con un tema concreto dentro de esa máscara que es nuestra propia vida y que queremos quitarnos con Inés Olivero, en ese Sin Máscaras. O sea, hay mucho trabajo, hablamos de la afirmación, hablamos del propósito. Hay mucho por hacer semanalmente en La Voz de la Noche. ¿Qué es la afirmación? ¿Qué queremos conseguir con la afirmación? ¿Y qué queremos conseguir con el propósito? La idea de la afirmación es la de que nosotros, al repetir constantemente, en voz alta, una serie de palabras que se conjugan, estamos de alguna forma llamando a esa energía. Y cuando llamamos a esa energía, la energía en realidad es obediente. Nosotros somos los jefes de la energía. Entonces la idea es pedir para recibir. Y ser conscientes, que lo he dicho más de una vez, ser muy conscientes de que puede que nos den lo que hemos pedido. ¿Estás preparado? ¿Estás lista para recibir lo que has pedido? Esa es una de las partes del laburo de este programa que se llama La Voz de la Noche. Gracias por escuchar La Voz de la Noche. Vamos con una llamada telefónica de Juan Carlos. Buenas noches. Hola, buenas noches, Mariló. ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, quería compartir un poco una historia, un proceso que estoy haciendo ahora en este momento y que un poco a veces me crea incertidumbre, porque soy una persona de edad adulta y donde, bueno, me pasé ya media vida yendo a cursillos o haciendo distintos tipos de aprendizaje, ¿no? Y notaba que siempre, bueno, tenía muchísima información y que a nivel personal, bueno, yo carecía o no hacía ninguna experiencia, ¿no? O era muy limitada. Y ahora me encuentro que después he vuelto un poco como a la idea de decir, bueno, vamos a caminos un poco más devocionales, donde uno produce por lo menos una cercanía, ¿no?, más emocional con lo que está aprendiendo, con la experiencia que quiere hacer de encontrarse a uno mismo. Y bueno, resulta de que
últimamente vengo tropezando bastante, siempre con un poco de que uno deja siempre como el poder hacia afuera, ¿no? Pero también me he encontrado un poco con el tema de los gurús y todo esto, y en el fondo siempre he encontrado como que había, a veces, aparte de un crecimiento personal, como que había otros motivos, y entre comillas algunos eran económicos. ¿Pero por parte de quién? De las organizaciones, de los gurús. De los que manejan el gurú. Exacto, exacto. Uh-huh. Entonces, bueno, la verdad es que cuando me pasó en 2 o 3 oportunidades una cosa así, bueno, sufrí así una crisis bastante, me sentí desprotegido totalmente, ¿no? Como con incertidumbres. Y un poco, bueno, lo que sí me gustaba, por lo menos si hubiera algún comentario por parte tuya o inclusive de algún otro oyente, es como de golpe decir, bueno, uno se queda sin referencia, pareciera como que la gente que estamos así, bueno, vamos leyendo, tenemos cosas de cursillos y cosillas así, pero que nos falta realmente como una referencia o elementos un poco unificadores, no para formar grupos ni movimientos ni nada, pero no sé, como estar contenidos en algo. Y a veces me he puesto a pensar, yo digo, bueno, fíjate cómo tradicionalmente, bueno, todo esto se daba en cualquiera de las religiones, ¿no? Las que estamos, las que conocemos medianamente, la cristiana, la musulmana, normalmente están contenidas o están agrupados las personas. Y nosotros lo que tengo la sensación es que estamos todos como un desarrollo individual muy grande, y estamos como dispersos. Y fíjate que escuchando tu programa y por los comentarios de la gente, la manera, la necesidad que tiene de compartir, hay como una necesidad de pertenencia a algo, y que no la noto, y a mí en especial me crea una cierta incertidumbre, ¿eh? Y por otro lado, bueno, esto es una cosa que me viene sucediendo, hay momentos que la vivo con angustia, porque noto que voy a una reunión o a un grupo, bueno, escuchamos, hablamos, comentamos, luego se sale de ahí, se dispersa, y es como que una unión que hubo en un momento determinado, durante el transcurso a lo mejor del tiempo que estuvimos, y al minuto después se dispersa todo totalmente. Y creo nada. que me querías No, nada. Te iba a preguntar si estabas hablando de un líder. Estabas pidiendo un líder, te iba a preguntar. No exactamente un líder, como decir, bueno, se comparten ideales, se comparten crecimientos, pero yo estoy demasiado mayor y tengo como esa idea, viste, de que tú ibas al grupo de la comunidad y hablabas y estabas, y no sé, el sentido de estar contenido, ¿no? Enraizado, sí. enraizado en algo, que no necesariamente tiene que ser tal vez un líder, no necesariamente, pero bueno, algo como que que contuviera. Y ahora lo único que noto que me contienen son los libros que tengo, las charlitas y los cursillos, y bueno, y este programa de radio tuyo, increíble, ¿no? Y a veces me pregunto, fíjate que la autocrítica más que me he hecho fue de decir, bueno, es que estoy, o me la paso ahora con este individualismo. ¿Sabes qué? Lo que yo noto en mí, por lo menos, es que estoy como demasiado individualista en este crecimiento. Claro, como es hacia adentro, la búsqueda y tac, es una cosa que yo digo, bueno, cada cual es como que estamos, y ahora un poco estoy como pensando, digo, bueno, que hay como que tengo que dejar de adorar tanto al universo, ¿no? Y a lo desconocido, y es como decir, bueno, a lo mejor es necesario amar y cobijar un poco la desnudez, ¿no? Del que tienes al lado, ¿no? Y entonces ahora un poco estoy como volviendo a eso. Pero sí me gustaría saber si tienes algún comentario al particular. Porque sobre todo es esa falta de referencia que tenemos, ¿no?
Sí, tú la has vivido de esa manera. Sí, yo lo vivo además muy a menudo esto, que tú estás hablando. Hay una parte de mí que me dice que es que ya no hay referencias fuera posibles, ¿sabes? Sí. O sea que realmente el trabajo no es fuera, ¿no? Y luego hay otra parte de mí que se siente dolida por estar separada y que necesita ese cobijo del que tú hablabas, ¿no? Esa fusión y esa unión de la que estabas hablando, ¿no? Esa dispersión, bueno, yo a lo que voy es que se armoniza uno a sí mismo, ¿no? Yo hace tiempo que vengo trabajando y bueno, tengo estados buenos, malos y por ahí periodos que tengo un poco de esfuerzo para mantenerme en eso. Pero a lo que voy, que no deja de ser, me siento como una historia individualista. Y cuando, por ejemplo, me encuentro con gente que está más o menos haciendo experiencias de distinta índole, pero en el mismo crecimiento personal, también se nota, ¿no? La individualidad, ¿no? Es como llevada la individualidad a la máxima potencia. Y lo que estoy cuestionando o preguntando está ahí. ¿Realmente esta individualidad o este proceso que tú dices, porque no es de dispersión, tú puedes estar armónico, pero desde ti, es decir, como la adoración, viste, al infinito, ¿no? Pero que en última instancia, como persona que vives y todo eso, bueno, hay elementos de pertenencia a grupo, a ideales. Sí. Lo que pasa es que yo lo que siento, Juan Carlos, es que estás hablando de una separación que no tiene posibilidad de resolución en el plano en el que estamos. O sea, lo que yo siento, lo que tú expresas, yo lo he vivido, y es ese dolor de estar separados. Pero es que el cuerpo nos mantiene separados, y eso es así. Y yo, por lo menos es lo que estoy sintiendo cuando hablas, ¿no? Sí, y que lo hemos suplido muchas veces perteneciendo a grupos, a sectas o a grupos religiosos, pero no es por ahí. No, ¿sabes? Fíjate, es tal cual lo que tú estás diciendo, Marilo, porque fíjate de que yo con toda la experiencia ahora budista que estoy haciendo, es decir, bueno, evitar la ilusión esta de estar separado y estar integrado, ¿no? Sí. La maya, sí. Entonces, perfectamente en un plano me encuentro integrado, pero que no es en el plano así humano, ¿no? Claro, sí. Ya, y ahí es donde está el dolor, y qué es lo que tú me dices. Pero justamente la salida va a estar en aceptar eso. ¿Entiendes? Sí. O sea, es aceptar dónde estamos, cómo estamos y por qué estamos y que estamos separados. Y que hay una parte nuestra que está separada y es así. Y yo creo que este es uno de los grandes dolores del ser humano. Cuando uno toca profundamente, toca eso, el dolor de estar separado. Sí, yo esto lo he tocado mucho. Y yo cuando te oía sentía esto, ¿no? Ay, bueno, me alivia un montón de encontrar a otro que por lo menos le ocurra. De sentirme acompañado en la separación. Sí, por lo menos. Bueno. Un beso. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Mucha suerte. Buenas noches. Sin máscaras. Un rincón confiable donde el alma tiene permiso para ser auténtica. En este espacio pretendemos que la auténtica espiritualidad florezca sin ignorar la sombra. Vos sos lo que sos, imperfecto y a la vez sagrado. Aquí podemos desnudarnos, descubrir nuestras mentiras cotidianas y recuperar el potencial que éstas ocultan. Sin máscaras, un camino hacia la verdad interior. Marca el 4999-4000 o el 4999-1500. Lo que te sucede nos importa, porque la auténtica espiritualidad requiere que echemos luz sobre nuestra sombra y descubramos lo que tenga que revelarnos. De la mano de Inés Olivero. Buenas noches. Estamos aquí otra vez para seguir revisando esos recovecos que quedan ocultos a una mirada superficial.
Vemos que nos lleva años consolidar un trabajo, un vínculo afectivo, un grupo de pertenencia. Años de entrega y esfuerzo, y poco a poco se van viendo los frutos de tanto empeño. Y una de las cosas que creemos es que una vez alcanzado ese sueño, seremos felices para siempre. Casualmente, los años de intenso trabajo comienzan a disminuir alrededor de la mitad de la vida. A esa altura podemos descansar un poco y deseamos poder instalarnos en ese bienestar tan ansiado. Y como si fuera un maleficio, es en ese periodo que nos surgen cuestionamientos que jamás nos habíamos planteado, tales como: ¿soy feliz como vivo? ¿La pareja que tengo es con quien quiero vivir? ¿Amo a mi pareja? ¿Qué cosas no conocí por dedicarme a mi familia? Y cuando no es eso, se produce un quiebre sorpresivo de la armonía y algo se desmorona sobre nosotros, impidiendo que disfrutemos por fin. Una quiebra económica, una enfermedad, la muerte de un ser querido, la desilusión del ideal. Algo no previsto nos deja completamente desarmados frente a la adversidad, y en el momento de mayor potencia nos sentimos en el máximo de nuestra debilidad. En este mes trataremos el caso de Rodrigo, un arquitecto de 43 años que un día se vio a sí mismo como un monstruo y descubrió aterrado lo horribles que eran sus propios sentimientos. Lo invadió el pánico de ser degradado y despreciado por su entorno. Nos escribe pidiendo socorro. La próxima semana entonces nos volvemos a encontrar y trataremos este conmovedor pedido de ayuda. Buenas noches. Hasta el sábado que viene. ¿Sabés cuál es la diferencia entre un homofóbico y un racista? El racista no teme volverse negro. La Voz de la Noche es un programa de radio donde todos somos uno y cada quien tiene su lugar. Seas como seas, el cambio de la conciencia del planeta empieza por vos. Así de importante sos. La Voz de la Noche. Corazón con corazón. Cuando inspiro, sé que estoy inspirando. Cuando expiro, sé que estoy expirando. Cuando inspiro me veo como una flor, cuando expiro me siento lleno de frescor. Cuando inspiro me veo como una montaña, cuando expiro siento mi solidez.
Cuando inspiro me veo como el agua serena. Cuando expiro reflejo las cosas tal y como son. Cuando inspiro me veo como el espacio. Cuando expiro me siento libre. Por la tolerancia, la paz y la sanación en el planeta Tierra. El discípulo acudió a visitar a su mentor espiritual y le preguntó: Maestro, ¿dónde está la verdad? El mentor le contestó: en la vida de cada día. Y el discípulo replicó: pero en la vida de cada día yo no veo verdad alguna, todo es rutina y me aburre. El maestro le dijo entonces: esa es la diferencia, que unos la ven y otros no. Si la ves, estás vivo. Si no la ves, vuelve a mirar. Si no miras, estás muerto. Y entonces poco importa. Buenas noches. Lua, 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 lua. Por un momento meu canto contigo, compartuar. E mesto o vento cántase. Compacto no tempo. Estanca, branca, 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 branca. E miña, nos a voz a túa, sendo silencio. Meu canto ñao tem, nada a ver con a lúa. Branca, 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 branca. Tao linda que espanta. Y dan ganas de quedarse bañada en luna, compactada en ella. Solo guardo el momento, como dice Gal, con las palabras de Caetano Veloso. Nuestra voz actúa siendo silencio. Hoy, que está tan bonita como de fiesta, con su vestido de gasa, muy su señora paseando por la noche, su casa. Hoy que nos toma en sus brazos como una nodriza tan pura, dan ganas de llevar su mano a la boca, a ver si es nieve, algodón o luna. Y así se muestra Lua. Porque podemos brindar con luna y por luna. Celebraremos que poco a poco pasará a ser sonrisa, nos enseñará a no ponernos tristes. No meua, solo muta, porque hay que aprender de ella. Juguemos con Lua. Caetano Veloso. Se lo dedicamos a nuestro ángel, la crónica de un ángel.
Es una terapia que se está practicando en toda Europa. Ella ha venido justamente a practicar este diálogo a voces. Esas distintas voces, personalidades, energías, que dicen los brasileños, que tenemos dentro de nosotros. Está en nuestros estudios. Hoy hablaremos de nuestro diálogo interior. Jacomina, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Jacomina dentro de pocas horas sale de viaje y se pasa por estos estudios para presentarnos, contarnos esta técnica que queríamos ampliar en esta noche. Porque diálogo a voces tiene que ver con nuestras voces internas, ¿no? Sí. ¿Cómo son esas voces internas? ¿Cómo surge este título para tu trabajo terapéutico? Surge de las voces que tenemos dentro de nosotros mismos. Esta teoría ya sale del punto de vista que nuestra personalidad no es solamente una parte, pero hay diferentes partes o subpersonalidades dentro de nosotros mismos. Y todas las subpersonalidades tienen su propia voz y su propia manera de hablar y de pensar y de actuar también. Y ya si, por ejemplo, el voz de la niña, la voz del crítico que tenemos todos, un voz de un perfeccionista o un voz de un vago, todas estas voces. Entonces, el diálogo de voces es que ya aprendes de dialogar con tus propias voces internas, de escucharle y sacar el bueno por esta situación dado que puedes usar para poder tomar una decisión. Dices subpersonalidades. Jacomina, ¿qué diferencia hay entre la personalidad y el carácter? Es un poco una cuestión de definiciones, creo que estas definiciones no están tan claras, todo el mundo usa otros tipos de definiciones, creo. La manera como lo uso yo es, puedes decir que al momento de nacer tienes una esencia que es típico, es única tuyo. Y a lo mejor podrías decir, este es tu carácter básico, o tu carácter esencial. Y después, para proteger tu vulnerabilidad, desarrollamos una personalidad para poder sobrevivir. Así yo lo definí. Que, por cierto, muchas de las preguntas que nos hacemos a menudo en la vida, sobre todo cuando indagamos en nosotros mismos, es si hay algo mío que es mío. Porque entre lo que tengo de mi padre, lo que tengo de mi madre, lo que tengo del colegio, de la profesora, de un abuelo que me quiso mucho, de una prima que me trató muy mal y de una sociedad que me rodea y que tiene una influencia en mi vida, ¿qué soy yo, no? Sí. Es una cosa que básicamente le hemos perdido muchas veces, que realmente quién somos. Es también porque muchas veces decimos, si alguien realmente me conociera, no sabe quién soy. Y es porque hemos perdido el contacto con nuestra esencia. Pero es una cosa que, por ejemplo, haciendo diálogo de voces, hablamos con las diferentes subpersonalidades, todas las voces que hemos creado dentro de nuestra infancia. Hablando con estas voces se van limpiando un poco. Lo puedes casi ver como voces arquetípicos que se han contaminado con experiencias de la vida. Entonces, al limpiarle, sale cada vez más tu propia ser. Y ya el más cerca de tu propio ser es la niña. Este es el más cerca de tu persona, tu esencia con lo cual has nacido. Pero claro, el niño y la niña tienen una influencia directa del padre, ¿no? Y de la madre, o sea, esto es... Biológicamente sí, pero ¿qué pasa? Si le ves que ya naces con esta cosa única tuyo, esencia, ¿no? Única tuyo, sí. Y
pero al momento de nacer, estás súper vulnerable y no puedes sobrevivir. Entonces, la única manera de protegerte es con un tipo de protector que va buscando qué es el mejor manera de sobrevivir. Entonces, este protector escucha las voces de nuestros padres, por ejemplo, y dice, si me comporto así o así, mis padres me tratan bien, o me dan mimos, o me dan comida y todas estas cosas. Entonces vas formándote con las voces de tus padres dentro de ti, porque ya lo incorporamos. ¿Qué tanto por ciento de nosotros es nuestro? Si pudiéramos darle un tanto por ciento. Nuestro verdadero, de nuestra esencia. Adultos no trabajados. Nada. Nada. Muy poco. Vaya. Muy poco, sí. Muchas veces estamos reaccionando casi automático. Tú me dices una cosa y tengo reacción automática y pensamos que estamos ya realmente eligiendo y no elegimos. Estamos reaccionando de un extremo a otro muchas veces. Y no es una cosa que estamos muy poco capaz muchas veces de poder elegir y escuchar a varias voces a la vez y elegir cómo integramos las opiniones de diferentes voces y cómo actuamos en este momento. Es muchas veces tú me dices algo y yo reacciono automático. Giacomina, tú trabajas con el miedo. Sí, ¿Qué es el miedo? El miedo es muchas veces el miedo de sentir o mostrar tu vulnerabilidad. Creo que es el miedo por la vulnerabilidad o por una repetición de dolores que hemos sufrido en el pasado o gente que nos han ridiculizado, todo esto. ¿Y el miedo se hereda, se mama, se aprende o el miedo va innato en el ser humano? No sé, es innato. Creo para mí es innato, sí. ¿Va con el ser humano? Creo que sí, porque ya estando tan vulnerable, ya tenemos todas las posibilidades de reacciones al momento de nacer. Entonces, la posibilidad de tener miedo también, creo. Solamente el miedo crece más, por ejemplo, que la alegría, por ejemplo, o la confianza. Y eso sí depende de los padres, ¿no? Sí, que hemos depende tenido. mucho de los padres y del entorno en general. Porque empiezas trabajando los padres y luego trabajas la adolescencia. ¿Cómo es? ¿Cómo es el recorrido? No, depende mucho del problema que tiene una persona. Ya nosotros decimos que la formación de nuestra personalidad durante nuestra infancia hay unas maneras de comportarte que se refuerzan mucho. Por ejemplo, si hay una familia que es muy intelectual, refuerza mucho tu parte mental. Si hay una familia que es muy crítico, probablemente tú desarrollas un crítico muy fuerte también. Sí. Si hay una familia donde no se permite la violencia, vas a reprimir tu parte de agresión, por ejemplo. O sea, que primero identificas de dónde viene la cosa, sí, ¿no? Sí, y cada uno tiene su propia reacción, porque ves también que cada niño dentro de una familia reacciona diferente. No es que todos los niños dentro de una familia tienen el mismo tipo de comportamiento. Entonces hay siempre este toque personal, cómo reaccionas en estas circunstancias. ¿Esto sí formaría parte de la esencia? Sí, para mí sí. O sea, que en una misma familia de 6 miembros cada uno vive al padre de una manera distinta, ¿no? Sí. Y también depende de qué posición tienes dentro de la familia, si eres el primero o el segundo o el tercero. ¿Qué son las partes dominantes dentro de una persona? ¿Con qué tipo de comportamiento siempre está reaccionando? ¿Qué quieres decir? Danos un ejemplo, Giacomina. Por ejemplo, mi tipo de comportamiento en general es intelectual, soy bastante razonable, soy complaciente, tengo un crítico grande dentro de mí. Un crítico contigo, supongo, Sí, ¿no? conmigo, pero a veces también con otra gente. Soy bastante perfeccionista, tengo un empujador grande que quiere hacer más y más y más. Entonces, si alguien se pone en contacto conmigo,
suele reaccionar con estas características con ellos. Pero entonces, que quiero saber si habla con un cliente, de dónde, por qué son estos tipos de comportamientos tan fuertes, por qué has creado esta manera de sobrevivir, por qué has tenido que confiar más en estas partes tuyas y menos, por ejemplo, en la creatividad o la espontaneidad o de ser loca o menos serio. Por ejemplo, a mi familia, estando muy racional, estaba bien, porque si estabas en la fantasía, mi padre decía, hey, pon los pies en la tierra, o tú con tus tonterías o estas cosas. Entonces ya pierdes o no lo usas fácilmente, estas cosas tuyas. Vas reprimiéndole también dentro de ti. Entonces, ¿qué hacemos primero? Es hablar con estas partes dominantes, descubrir por qué han salido ahí, qué han tenido que proteger. Y muchas veces ves, por ejemplo, con el crítico, si tienes un voz muy crítico dentro de ti, es casi seguro que has tenido padres muy críticos, que te han criticado mucho, y para poder protegerte has desarrollado un parte autocrítico muy fuerte también, para poder autocriticarte antes que ellos lo hacen. Ya, o sea, como es una forma de como que ya no, protegerte. como que ya además no necesitas las voces de ellos, que ya tienes la tuya, ¿no? Claro. Para llevarlo a cabo, ¿no? Lo que pasa es que me llama la atención cómo hablas de estas voces que van dentro de nosotros, son esos monólogos que tenemos en nuestra cabeza todo el tiempo, que van juzgando y definiendo, y hablas de ellos como si fueran personajes que tienen casi su propia energía, ¿no? El crítico, yo tengo un empujador, decías. Sí. Es como un hombre que estuviera dentro de ti, ¿no? Un personaje que estuviera dentro de ti. Realmente los tratas como personajes aparte, ¿no? Sí, lo hago así. Por ejemplo, digo, si la haría conmigo misma, decía, hey, crítico, ¿qué piensas de cómo Jacomina está haciendo esta entrevista en este momento? Y mi crítico probablemente decía, ya podría ser mucho mejor, porque tu español no está perfecto y ya podrías explicarle muchísimo mejor qué estás haciendo. Y creo que Jacomina debería ir a clase de español, por ejemplo. O sea, te metería un palo tu crítico. Sí, seguro. Y está junto con mi perfeccionista. Sí, terrible entonces, sí. ¿no? Pero eso tiene una parte muy positiva, Jacomina, y es que evolucionas mucho. Realmente eres una persona esforzada, ¿no? Esa es la parte positiva que tienen estos personajes que tenemos, ¿no? No, por ejemplo, el lado negativo del crítico es que te puede machacar muchísimo hasta que pierdes toda la confianza en ti mismo. Pero al otro lado está súper inteligente y está buscando todos los fallos que tienes y te da la posibilidad de mejorarte en estas cosas. Entonces siempre tiene dos caras. Solamente si escuchas solamente a tu crítico, ya tienes la idea que nunca vas a poder hacerlo bien. Entonces, si no tienes un parte en el centro de ti mismo diciendo, ¿qué dice mi crítico? La he escuchado, pero ahora voy a escuchar, por ejemplo, a mi parte de una buena madre, por ejemplo, dentro de mí, que dice, Jacomina, lo haces bien, le tienes que hacerlo un poco, aprender un poco más de español, pero este es un camino y no pasa nada. ¿Y cómo haces para unir esos dos personajes? O sea, esa conversación, para hacer consciente esa conversación, porque no somos conscientes de nuestro crítico. Muchas este veces es el tema, ¿no? Muchas veces no somos conscientes y seguro casi en todo el mundo el crítico desde el momento que nos levantamos hasta que vamos a dormir está criticando todo el tiempo. Y que hacemos muchas veces que estamos totalmente identificados con nuestro crítico y pensamos que es la única voz que tiene la razón. Y que los otros, mi buena madre, por ejemplo, puede decir que no está tan mal que estoy haciendo, que estoy aprendiendo. No lo tomo tanto en serio. Entonces, mi propio proceso es diciendo que el crítico solamente es un voz y tiene el mismo derecho de hablar que, por ejemplo, mi buena madre. Y mi buena madre
si le refuerza más. Por ejemplo, lo hago a veces, me pongo al frente de un espejo y hablo a mí mismo con esta voz de buena madre y digo, ok, va bien. Esto lo haces, este ejercicio lo haces. Por ejemplo, sí. Pero ¿qué puedes hacer también? O cómo lo puedes mirar, como has dicho antes, todas estas personalidades también tienen una energía. Entonces puedes buscar la energía del crítico, porque sientes dentro de tu propio cuerpo también, ya si te imaginas en ti misma, si estás en tu voz crítico, te sientes totalmente diferente, estás... Y si estás en tu voz de madre, es mucho más desde tu corazón hablando. Entonces es otro tipo de energía. Las cosas que hacemos es casi equilibrar. Poner primero, desarrollar un tipo de control, casi como un mando de volumen de un amplificador, diciendo, ok, lo ponemos un poco más alto, un poco más bajo, esta voz, y después jugamos con la voz de la madre y al final le ponemos las dos voces a la vez y miramos cómo le equilibramos para sentirnos bien. Esto es un poco lo que hace la Gestalt, ¿no? No, Gestalt no le ve tanto como energías. Esa es una cosa bastante específica por diálogo de voces, creo que, de tratarle como energías. Y también de concienciar la gente al nivel energético. Y no se corre el peligro de potenciar, vamos a irnos a un extremo, ¿vale? Sí. En este caso, ponemos un paréntesis. Sí. La esquizofrenia es cuando uno vive varias personalidades intensamente, cuando se cree sus varias personalidades, ¿no? Sí. Un poco lo que estás haciendo no es eso, desarrollar esas personalidades. No. Con alguien que tiene esquizofrenia nunca trabajaría esta técnica, porque no es por este tipo de gente. Es una técnica para gente que son capaces de ver o de mirar a sí misma un poco de distancia también, de poder cambiar de voz y que tiene también la capacidad de desidentificar, de despegarse de un crítico, por ejemplo. Si gente son capaces de hacer esta técnica funciona. Pero si gente no pueden hacer por ejemplo, gente que tiene este tipo de enfermedades psíquicas, nunca la trabajaría. Porque ahí hay un peligro, sí. O sea que la idea aquí es observar el personaje, ¿no? Que nos está haciendo daño. Es desidentificarnos, separarnos de él, ¿no? Y mirarlo. Sí. Ver cómo reacciona. Como no creernos, ¿no? ¿Es algo así? No, como hemos hablado la última vez también, hay 3 niveles de conciencia en esta técnica. Hay un nivel de conciencia, decir, observar a ti misma, lo más objetivo como puedes, como desde un punto de vista de un testigo casi científico, diciendo que yo estoy haciendo esto y esta en esa situación y me siento así. Sin tener una opinión, solamente registrando. Así estás observando a ti misma y ves qué estás haciendo. El segundo nivel de conciencia es de sentir cuando estás hablando desde un papel o cuando estás reaccionando desde un otro papel. Entonces, sentir cuando estás hablando desde un crítico o cuando estás hablando desde un niño, por ejemplo. Porque te sientes totalmente diferente cuando estás dentro de un papel o dentro de un otro papel. Entonces, darte cuenta cuando estás dentro de un papel o otro y sentir estas energías. Y aprender de desidentificarte de estos, de no estar totalmente identificado, por ejemplo, con tu parte de crítico o de tu parte de la víctima, por ejemplo. Pero también saber qué dice el crítico si le tienes el crítico puro, o qué dice el niño si tienes el niño puro. Porque muchas veces estas voces están discutiendo todo el tiempo y no sabes ni dice una y tampoco que dice otro. Entonces, lo que hacemos es desidentificar y también poner cada uno a su sitio para tener las voces más claras. Y si tienes contacto con una de las voces,
ya también que pasa, por ejemplo, un crítico puedes decir un momento, ok, pero un día dices una cosa y el siguiente día dices algo totalmente contrario. No ves que estás haciendo daño a la persona. Y ya puede ser que el crítico dice, sí, pero ella está tonta, entonces yo voy a decir que quiero porque quiere que se siente mal, por ejemplo. Pero puede ser también que el crítico dice, sí, tienes razón, estoy haciéndole daño y ya voy a calmar un poco, porque así no funciona tampoco. O sea que la idea es un poco esas contradicciones internas y esos conflictos que hagan las paces entre ellos, ¿no? Aquí se trata de tener las ideas y de cada voz el más claro posible. Entonces, sí, saber muy bien qué dice el crítico, saber muy bien. ¿Y de qué te sirve saber muy bien lo que dice el crítico si el crítico al final no dialoga? No tiene que dialogar, que tienes que hacer tú es saber qué dice el crítico, es saber, por ejemplo, qué dice el niño, y tú en tu tercer nivel de conciencia, que es el ego consciente, es ahí tomar las decisiones, diciendo, ok, yo pienso que el que dice el crítico en estos puntos vale, pero también quiere escuchar a la niña, entonces vamos a ver cómo podemos integrar las dos cosas. Por ejemplo, estaba este fin de semana hablando con alguien que quería poner mucha más aventura en su trabajo. Aventuras y arriesgarse mucho más en su trabajo, pero al otro lado tenía una voz que quería seguridad. Y tenía también una voz de familiar que quería estar mucho más con la familia y no le importaba para nada el trabajo. Entonces, si ella se pone en la posición de ego consciente, que dice, ok, si ella quiere más aventura en su trabajo, bien, que lo hace, pero a una manera que también incorpora algo de seguridad y que trata también de tener suficiente tiempo de estar de vez en cuando con su familia. Pero es el parte central que toma la decisión y no las voces entre ellos. Es la diferencia, porque muchas técnicas... Esa es una diferencia con Gestalt, ¿no? Sí, es una diferencia con Gestalt, sí. Y para mí es mucho más claro así, porque dejas las voces como son y le respetas como son. Porque si vas negociando, puede ser que pierdes la buena información que tiene cada voz para contribuir. Por ejemplo, el crítico tiene mucho para contribuir. El parte agresivo tiene mucho para contribuir. Solamente eres tú que tienes que decidir cómo lo usas. Y así también tú puedes responsabilizar mucho más fácil de las cosas que estás eligiendo. Siempre. Muy bien, Giacomina. Pues agradezco mucho que hayas venido a la radio a presentarnos tu trabajo aquí en directo. Te deseo buen viaje de vuelta a casa. Muchísimas gracias. Y nos veremos. Sí, para mí sí. Sí. Gracias, un abrazo. Muchas gracias buenas noches. Tenerme aquí. Gracias.
La voz de la noche. ¿Es lo mismo amor que apego? Con Mariló López Garrido. Entramos en nuestra última hora de radio y lo hacemos con nuestro propósito, el propósito del mes. Bueno, pues el propósito de todo el mes de mayo es escuchar. Es escuchar sin juzgar a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestro perro, a nuestras plantas, a quien nos rodee. Es escuchar, pero escuchar lo que se llama escucha activa, es decir, poniendo los 5 sentidos. Yo estoy aquí contigo, yo te estoy escuchando, pero yo no voy a juzgarte y ni siquiera te voy a dar mi opinión. Convirtiéndome en un báculo de escucha, es como un eco, es como si entrara en un cuenco, produjera un eco y volviera. Eso ya va a ayudar a la otra persona. La escucha activa, no la escucha reactiva, es decir, yo reacciono a partir de lo que me dices, no. Yo te escucho y no te voy a interrumpir con mis opiniones ni con mis historias. Solamente te voy a escuchar. Eso es lo que voy a hacer. Ese es el propósito de este mes. Entramos con Huellas de lo Sagrado. Venga. Huellas de lo Sagrado. Con Marley Cueners. Porque cada momento de nuestra vida tiene un sagrado cometido, aunque a veces no nos parezca para nada que tiene un sagrado cometido, sino que es un cometido nada sagrado. ¿Verdad, Marley? Así es. A veces me dice, ¿pero qué cometido? ¿De qué me estás hablando de cometido? Aquí se ha cometido un error. Aquí lo que ha sucedido es que se ha cometido un error. Vamos a ver, Marley, estamos hablando de los chakras, un poco es la temática general del espacio Huellas de lo Sagrado, y hoy yo quisiera que entendiéramos un poco más el concepto de chakra dentro de su propio cuerpo, es decir, estoy hablando del astral. Hablamos mucho del astral y a veces utilizamos los términos como si fueran tan familiares para nosotras como para la gente que nos escucha. Y yo sé que no es así. Así que podríamos ir colocando las piezas en su lugar, ¿no? De un modo muy sencillito, ¿no? ¿Qué es el astral? Bueno, vamos a ver. El mundo físico, el plano físico no tiene ninguna duda lo que es, ¿verdad? Sí. A veces es lo único que creemos. Sí, mucha gente es lo único que cree. Luego, más allá del plano físico, está el plano emocional, que es lo que se llama el plano astral. Los de la India lo llaman la Maya, porque es ese mundo interminable de formas en que no hay comienzo ni final, en que te pierdes y que te fascina y que te repulsa y que te atrae, etc. Entonces, ese mundo emocional en cuanto a los chakras se podría dividir en 3 partes. Lo que entra por el chakra, que es lo etérico, el éter, luego el astral y finalmente el físico. ¿Por qué? Porque lo que materializa es el emocional, es la emoción. Ya hemos dicho aquí alguna vez que tenemos 1001 ideas y esas ideas se materializan cuando vibra la emoción con ellas. Si no, se pierde. Una idea que no es alimentada de la vibración emocional no llega a materializarse ni a realizarse. Por lo tanto, idea más emoción igual efecto físico. De ahí la enorme importancia del mundo que tantos llaman astral. ¿Y por qué eso? Porque en ese mundo astral coexisten todas las formas que materializamos. Nosotros
creamos igual que Dios, somos co-creadores con Dios. La única diferencia entre Dios y nosotros es que creamos no a nosotros, pero todo lo demás lo creamos nosotros también. Entonces, esas formas que pensamos y materializamos, de hecho, existen en ese plano astral, que es un plano que los sensitivos perciben. Es como un mundo real y real, ese mundo de la forma. ¿Por qué? Sería así como figuras que tú construyes en la arena, que de hecho existen, pero tú, de la forma que construyes también las puedes destruir. Así es ese mundo astral. Todas las formas jamás creadas por la humanidad están en este plano, se mueven por este plano. Por lo tanto, puedes más o menos hacer un equivalente con el inconsciente colectivo. Todo lo que jamás pensó una persona y la insufló vida con su emoción, pulula por este mundo astral, se mueve por este mundo astral. Entonces, cada forma, cada vez que tú tienes, por ejemplo, una idea, una idea que está en tu mente hace mucho tiempo, a la que estás dando energía durante mucho tiempo, a la que estás deseando por mucho tiempo, un sensitivo puede vértela a través del plano astral, porque ya entró en ese plano astral, ya se materializó de alguna manera. De la misma forma, si tú pasas una temporada deprimida, por ejemplo, con ideas tristes, pesadas, melancólicas, estas también toman una forma que también también tiene su lectura. Por lo tanto, no hay realmente adivinación, lo que hay es percepción. Porque una persona que está metido en un tipo de plano, de un tipo de meta durante un tiempo y la está dando su energía, dando su emoción, dando su intensidad emocional, esta toma su forma en el mundo astral y por lo tanto ahí mismo es completamente capaz de ser percibida. Entonces, si nosotros hacemos ahora un recorrido de los diferentes chakras con relación a ese plano astral, si empezamos por la base, ya sabemos que en la base duerme la serpiente de fuego, que es la Kundalini, y es la que luego va a animar todos los chakras superiores. Siendo que la Kundalini se dice que da 7 vueltas sobre sí mismo y que nosotros normalmente para dar vida a nuestro cuerpo, a nuestra emoción, a nuestro pensamiento, usamos solamente la externa, porque las internas tienen tal poder que para poder irte acercando a ellas tenemos que estar muy preparados. El segundo chakra es el de la creatividad, de la sexualidad, y de ahí viene esa sensación de poder volar, de poder viajar, que tenemos a veces en sueños. El tercero, el del plexo solar, es el que te permite sentir en tu cuerpo todas las influencias, tanto benéficas como maléficas. Por lo tanto, es una especie de termómetro para percibir el tipo de ambiente en el que tú te mueves. El cuarto te permite vibrar con el otro, es a través del corazón que nosotros somos capaces de sentir al otro, la famosa compasión. ¿Qué es compasión? Es sentir con el otro. Es lo que te permite percibir el otro, acompañar el otro en lo que estás sintiendo. Una cosa que, por ejemplo, para el niño es muy difícil y marca la adultez. El adulto sí es capaz de colocarse en el lugar del otro. En el quinto chakra es donde empieza la clariaudiencia. Ahí tú puedes escuchar tu maestro interior o escuchar tus demonios, según con lo que estés más conectado en ese momento. El sexto es donde tienes la clarividencia. Ahí es muy interesante porque en este chakra está también una especie de segunda culebrilla que tiene la facultad de aumentar y disminuir. Es como si tuvieras una lente
una máquina de fotos que aumenta o disminuye, focaliza en pequeñito o aumenta como si fuese un telescopio. Y por ejemplo, los faraones muchas veces está dibujado tocado en su, lo que llevan en la cabeza está dibujada esa pequeña culebrilla que tiene que ver con esa facultad que está en el sexto chakra. Y finalmente el séptimo es el que te permite entrar y salir de tu cuerpo con facilidad. ¿Cómo está realmente dispuesta toda ese desarrollo de los chakras? Depende mucho de la personalidad de la persona. Por lo tanto, hay pequeñas diferencias de una persona a otra según su forma de ser. Y a través del desarrollo de esos chakras puedes desarrollar esos otros sentidos, que en realidad es un poder de responder a otro grupo de vibraciones, a vibraciones más sutiles o más rápidas. Y para eso hay muchas escuelas de yoga, sobre todo, el Raja Yoga, el Laya Yoga, que están muy apoyadas en esa parte de los chakras, ¿no? Y sobre todo de entrenar tu voluntad, porque es tu voluntad a la larga y en definitiva, junto con la repetición y con la respiración, la que te va a permitir desarrollar todas esas facultades. Tú has dicho que tiene mucha relación la personalidad. A menudo me hacen una pregunta, Marley. Si nosotros, y tiene mucho que ver contigo porque tú hablas muy a menudo de las grabaciones, si nosotros somos producto de nuestras grabaciones y de lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, la pregunta es, ¿dónde está nuestra personalidad? ¿Nuestra personalidad es eso? Y si no es eso, que es lo que hemos aprendido, ¿de dónde viene nuestra personalidad? ¿Es algo que traemos? Mira, nuestra personalidad en realidad está formada por dos cosas, por las grabaciones en esta vida que tenemos y por unas memorias que están dentro de nosotros. O sea, yo doy fe que dentro de nosotros, con unas técnicas además muy sencillas, puedes revivir con pelos y señales y olores y colores y todo lo que tú quieras, vivencias que sin embargo no has vivido en esa vida. Mucha gente dice que son vidas pasadas. Yo no opino. Yo lo que sé es que lo tenemos dentro de nosotros, esas memorias, que vienen a través del ADN, que son conexiones que tenemos con esa memoria cósmica que está en el inconsciente colectivo, o que son vidas pasadas puntuales. No me meto, no lo sé. Lo que sí sé es que existen. Entonces, en esas memorias, evidentemente, traemos mucha información sobre nuestra personalidad. Si en esas memorias hay impresiones o sensaciones de abandono o de agresividad o de diferentes tipos de culturas, sea de indios, de chinos o europeas, todo eso está influyendo en nuestra personalidad. Y la otra cosa que sin duda influye en nuestra personalidad es la forma en que crecemos y la forma que conseguimos nosotros llamar la atención. Si, por ejemplo, tú consigues atención en tu infancia debido a tu eficacia, tu eficiencia, eso está influyendo en tu personalidad. O a través de ser una persona que ayuda sin parar o que está a disposición del otro sin parar, también. Si eres una persona que llama la atención a través de tus dotes artísticos, también está influyendo. ¿Qué forma conseguiste de que se te vea? ¿Qué forma has conseguido de poder en el momento que tú necesites que alguien vibre contigo, esté contigo? Todo eso está influyendo en tu personalidad. Por tanto, es un conjunto de cosas. Por lo tanto, la personalidad no es algo solamente tuyo. Como solamente mío. No es algo que yo he creado y que viene tiene que del ver conmigo. Conjunto. Es un trozo de aquí y un trozo de allá. Viene del conjunto, sin duda ninguna. Y viene también de donde vienes, de tus padres, de todo. No pasas incólume por Aunque la clave padres. Aquí sería en ir desprendiéndonos de aquellas partes que no tienen que ver con nosotros. Evidentemente. ¿No? Claro. Vamos a ver, Marley. Hemos dicho que la clarividencia entonces tiene que ver con el plano astral, de modo... Dices que la gente no
lo que hace es que conecta con aquello, tiene la capacidad de ver, ¿no?, lo que está sí, sucediendo. Y eso se da por diferentes maneras. Por ejemplo, en los accidentes de diferentes tipos, es muy común que se abra un chakra de esos. Es como, y en el próximo programa lo explicaré un poco cómo se da eso, porque tenemos una especie de red, igual que una red en el mundo, uniéndonos, dentro de nosotros también hay una especie de red que une nuestros diferentes cuerpos, tanto el físico como el emocional, como en el mental, entonces, como nuestro cuerpo sutil. Entonces, esos cuerpos son unidos por una especie de red etérica, y esa red hay momentos en que se rompe. Y cuando se rompe, entras de una manera, digamos, casual o accidental en un estado de conciencia X. Con lo cual, ahí se pueden despertar una serie de facultades que estaban dormidas o que no existían antes, ¿no? Entonces, si esas facultades se desarrollan, o si uno empieza a tener acceso a un material determinado, me imagino que puede tener acceso a un material luminoso o a un material oscuro. Claro. O sea, que hay una serie de peligros en conectar con el plano enormes, astral. Porque ahí está esa clarividencia casual, que es como si tuvieras un vislumbre de ese mundo astral, ¿no? Pero que como no has llegado a ello a través de una repetición, porque la repetición es una de las formas más importantes para poder desarrollar todas nuestras facultades. O sea, todas esas escuelas yógicas están basadas en la repetición. En cambio, si un golpe fuerte casualmente te abre como ese túnel, ese vislumbre, no hay solidez ni hay conocimiento. Con lo cual puede haber un determinado peligro. El peligro de que si tu personalidad en ese momento está todavía envuelta en sombras, envuelta en cosas oscuras, en miedos, en falta de conocimiento, porque todo eso es falta de conocimiento. A medida que vas conociendo y desenredando tus malentendidos, entonces en ese momento pisas sobre un terreno mucho más sólido, ¿no? Y todas esas técnicas tienen justamente en sí, lo que traen es que tú vas pisando con seguridad y muy poquito a poco. Entonces esos peligros de un despertar de la Kundalini antes del tiempo se dan porque esa energía cuya finalidad es subir y limpiar, subir y activar, baja en lugar de subir. Se refuerza todo lo negativo y visceral, con lo cual las pasiones pasan a ser intensificadas y no la limpieza, no la purificación, no el alma. Y eso puede ocurrir con bastante frecuencia incluso, porque tú si enredas en ese mundo energético tan sutil y tan poderoso sin dar los pasos cautelosos que hace falta de una forma aventurera, te puede pasar una cosa de esas, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Que las pasiones se quedan incentivadas, se quedan magnificadas. Y entonces toda esa parte tuya egótica de tu personalidad coge una fuerza tremenda, incluso la agresividad con sus consecuencias, evidentemente, ¿no? Y hay efectos muchas veces físicos, ¿verdad? Muchas veces dolores que no se sabe de dónde vienen, y los vehículos sutiles también se quedan afectados. Por eso toda la gente que tiene conocimiento de todo ese mundo etérico y sutil en el que vivimos sin saberlo, siempre hacen un hincapié enorme en la cautela, en ir con mucho respeto a entrar en ese mundo, ¿no? Uh-huh. Pues con esa misma cautela, Marley, si te parece bien, vamos a hacer nuestro pequeño ejercicio, la pequeña meditación. Sí, solamente quería decir una cosa antes de entrar, y es otra vez cómo evitar los peligros, ese peligro de que la Kundalini en vez de subir baje. Y es como siempre el desarrollo moral, o sea, poder vivir con la limpieza de una botella transparente, sin nada que esconder, sin nada de fingir, ni de tapar, ni tener segundas intenciones. Subrepticio. Porque el propio desarrollo y purificación del carácter va abriendo la serpiente.
porque aparece el maestro que tú necesitas en ese momento, aparece la escuela adecuada para encaminar tus pasos. Si realmente estás haciendo un trabajo serio, como hacen los yogis, se dice que la Kundalini es la liberación de los yogis y la prisión de los ignorantes, porque realmente lo que hacen es enredarse, quien entra sin conocimiento en ese campo. Si quieres grandes experiencias y no estás dispuesto a ese trabajo paciente y día a día de elevar el carácter, realmente a través del autoconocimiento, de la purificación, de ir cambiando las grabaciones de los hábitos, sí que el desarrollo de la Kundalini pasa a ser una cosa con sus peligros. En cambio, si sí lo dedicas tu tiempo y tu esfuerzo con pureza a ese trabajo, porque es un trabajo sagrado, es un trabajo muy delicado y muy bello. Entonces, el desarrollo se va dando solo. Ética. Ética, sí, esa es pero la palabra. que no debe ser tampoco entendida como una cosa rígida y no, una ética personal, fórmula. ética Claro, personal, no como una fórmula que puedes aplicar a cada uno y a todo el mundo, sino que cada uno tiene que descubrir su propio código. Pues como decía, vamos a hacer ese ejercicio desde la ética personal, desde la verdad mía interior. Vamos a respirar profundamente, respirando hasta la punta de tus pies, bajando por todo tu cuerpo. Y ahora deja que surja en tu mente imágenes o sonidos. Pueden ser caras, personajes, hasta pueden ser también máscaras, caretas. Imágenes que en algún momento te han impresionado, asustado, condicionado. Imagina esas imágenes como nubes, nubes que están delante del sol, delante de la luz, no como realidades absolutas. Deja que esas imágenes se envuelvan de la luz morada, de la sanación, de la cura. Déjalas girar como peonzas dentro de esta luz morada. Viendo que no son formas perennes, sino cambiantes. Mira este cambio de la forma, como a lo mejor una cara asustadora se transforma en una cara triste, o una cara triste en una cara plácida. Deja que en tu caso la forma que tú tengas se transforme mientras gira en esa luz morada de la cura.
Desde General Pinto, somos los Serenos del Hospital, Perla y Daniel, un saludo muy grande. Chao, hasta siempre. Buenas noches, llamaba para felicitarlos por el programa, la verdad que son una compañía increíble todas las noches. Besos para todos. Mi nombre es Enrique y vivo en San Telmo. Muchas gracias. De Palermo, te escucho todos los sábados. Me emocionas tanto escucharte, me emociona tanto. Para mí sos un remanso los sábados. Te agradezco muchísimo, mucho, 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 y te mando un beso grande. Cuando inspiro, sé que estoy inspirando. Cuando expiro, sé que estoy expirando. Cuando inspiro me veo como una flor, cuando expiro me siento lleno de frescor. Cuando inspiro me veo como una montaña, cuando expiro siento mi solidez. Cuando inspiro me veo como el agua serena, cuando expiro reflejo las cosas tal y como son. Cuando inspiro me veo como el espacio, cuando expiro me siento libre. Un curso de milagros con Grace Nowell. Lo que veo es una forma de venganza. Veo únicamente lo perecedero. No veo nada que vaya a perdurar. Lo que veo no es real. Lo que veo es una forma de venganza. ¿Es este el mundo que realmente quiero ver? La respuesta será obvia. Estamos en la lección 22 del curso de milagros, que cierra La Voz de la Noche con Grace Nowell. Buenas noches, Grace. Buenas noches. Un poco fuertecillo esto, ¿no? Sí, pero en realidad describe exactamente el mundo que yo he creado con mis pensamientos de ataque, con mis pensamientos de ira. El mundo que yo he creado es un mundo es un matadero, en realidad. Aquí no hay nada que sobreviva. Aquí todo se muere. Aquí todo se muere, sí. Aquí todo se destruye, hasta las pirámides de Egipto se destruirán en algún momento. Porque es un mundo que está basado en la separación, en la ira. Es un mundo que está basado en mis pensamientos de ataque, no en mis pensamientos amorosos. Claro que también tengo pensamientos amorosos. Amo las cosas que son bonitas, que me parecen bonitas, pero ¿y las otras? Las otras también las he creado yo. Y también tengo que aceptarlas.
Yo quiero empezar hoy con una idea que me parece absolutamente básica, y es que mi mente es como un puzzle que yo he fragmentado y la he puesto fuera de mí. Y ahora, para que esa mente vuelva a unificarse, necesito recoger todas las piezas del puzzle y unirlas para volver a tener una mente íntegra. Para eso es para lo que necesitamos el perdón. Este es un curso que habla constantemente acerca del perdón. El perdón es la única salida que existe. Es la única forma en la que podemos llegar a tener paz. Yo he descrito este libro en algunas ocasiones, ya que tengo unas experiencias previas de muchos años de yoga, siendo parte del linaje de Siddha Yoga. Este es el yoga del perdón. Este es el yoga curso de milagros. Un curso de milagros es el yoga del perdón. Es el camino en el que llegamos a lo que se llama la iluminación, o sea, el despertar de nuestra mente a la realidad de lo que verdaderamente somos a través del perdón. ¿Por qué? Porque yo recuerdo una vez que Master Teacher dijo en una charla: claro que la creación de Dios te pertenece, pero ¿cómo vas a poseerla si no eres capaz de poseer lo que tú mismo has creado? Es decir, si yo no soy capaz de perdonar lo que yo mismo he creado, ¿cómo voy a ser capaz de poseer la infinita creación de Dios? Mientras mi mente no esté de nuevo unificada en el amor a Dios y a mi hermano y en el perdón, yo jamás tendré paz. ¿Quién es Master Teacher? ¿Quién era? Yo sé, pero bueno, explícaselo a nuestros oyentes. Master Teacher era y es el maestro espiritual que alrededor del cual se formó la comunidad en la que yo vivo ahora en este momento. En Wisconsin. Una mente absolutamente iluminada que ha vivido, y ahora con más motivo que ha dejado su cuerpo absolutamente fuera del tiempo, y que nos ayudó a muchos. Toda esta comunidad se creó precisamente alrededor de él y de sus enseñanzas, que estaban todas basadas en el curso de milagros. A pesar de que él no se iluminó con el curso de milagros, cuando lo encontró, dijo: ah, qué bien, he encontrado un libro que ya no tengo que escribir yo uno. Y entonces se dedicó a impartirlo. Y hubo una época en su vida en que incluso tuvo los estigmas de Jesús y todo esto. Según él, felizmente desapareció en un momento determinado, porque no es necesario, las cosas fenoménicas no son absolutamente necesarias para nada. Y este maestro pues fue mi maestro ha sido mi maestro durante 5 años, y nos ha ayudado a muchos, a mí y a muchos otros, a despertar y a descubrir la realidad de quién somos. La lección de hoy, lo que veo es una forma de venganza. Sí. Pensamientos de ataque y contraataque que consumirán y poblarán todo el mundo. Exactamente. ¿De qué paz mental podría gozar en tales condiciones? Exactamente, eso, de ninguna. Es imposible. Y el curso de milagros, precisamente, a lo que te dirige y a lo que se refiere cuando habla de la salvación, es al escape exactamente de esto, de esta falta de paz mental. A lo que te conduce es a un estado de paz, pero como dice en su introducción, su meta no es enseñarte cuál es el propósito del amor, porque eso está más allá de lo que puede ser enseñado. Esto es lo que tú eres, ¿verdad? El amor. Dice que lo que pretende es eliminar los obstáculos a tu conciencia de la presencia del amor en ti. Entonces, a esto es a lo que nos dirigimos. Uno de los obstáculos más importantes es la ira. Entonces, ahora mismo estamos lidiando efectivamente con este obstáculo tan importante, la ira, que crea un mundo aparentemente fuera de mí, en el que todo perece, todo sufre, todo se deteriora y todo termina
desapareciendo. O sea que es un mundo en el que yo he proyectado mis pensamientos de ira y que ahora me están mirando de frente a la cara y me creo que han aparecido ahí como por arte de Birloque, pero no, los he puesto yo ahí. Y de la misma forma en que los he puesto, puedo escaparme de ellos, porque este no es el mundo que yo quiero ver. El mundo que yo quiero ver es el mundo que me ofrece, precisamente Jesús me ofrece un mundo de paz y de dicha. Y precisamente lo que él habla, de lo que hablaba en un programa anterior, de que nos contaba que en el capítulo 6, que lo verdaderamente importante no era la crucifixión, a pesar de que en todas las iglesias se empeñan en mostrarnos a un Señor crucificado, él nos dice, no, lo importante fue la resurrección. Es verdad. Es que es verdad. Lo importante es la resurrección. Hay otra maestra de la academia, de la comunidad en la que yo vivo, que una vez dio una clase y nos hizo reír mucho a todos porque la clase se titulaba que bajaran a Jesús de la cruz porque necesitábamos la cruz como madera. Necesitábamos la madera de la cruz. Entonces, esto es muy divertido porque efectivamente Jesús hace 2000 años que resucitó, ya hace muchísimo tiempo que no está en la cruz y sin embargo nosotros seguimos insistiendo en mantenerlo en la cruz. Esto no es más que un símbolo de nuestra propia crucifixión, de la forma en que atacamos inmisericordiamente nuestra propia mente, creando a nuestro entorno la materialización de ideas de muerte y de desaparición. Este no es el mundo que yo deseo ver. Espero que tampoco sea el que tú quieres ver. ¿Es este el mundo que realmente quiero ver? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer toda esta semana. Grace, nos vemos la próxima semana. Un beso. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. La clave es cambiar nuestros hábitos, y en particular, nuestros hábitos mentales. La Voz de la Noche, un programa de comunicación. En La Voz de la Noche, el consejo semanal de Bernardo Estamatea. Hola, buenas noches. Te habla Bernardo Estamateas. ¿Cómo estás? Qué bueno estar juntos otra vez. Hoy quiero hablarte sobre el potencial. El potencial es esa energía, fuerza y habilidad que todavía no soltamos. Cuando alguien hace un edificio, ya ese edificio no es potencial, porque ya está hecho. Potencial es lo que no logramos. Y tenemos tantos recursos dentro nuestro, pero muchas veces no creemos en nosotros. Decimos, no... Como me dijo la otra vez una persona, Bernardo, el tren pasa una sola vez en la vida. Y yo le dije, no, el tren pasa cada 10 minutos. Tenemos tantos recursos. Había un chiquito que se hacía pis en la cama y el papá, para avergonzarlo, colgaba la sábana tillada para que cuando los compañeritos lo viesen se burlasen. Entonces el nene, ¿qué hacía? Salía antes del colegio, corría 2 o 3 kilómetros hasta la casa, subía, sacaba la sábana para que cuando viniesen los compañeritos no viesen la sábana mojada. Así fue durante años. Este chiquito se hizo campeón corredor profesional, ganó 3 medallas olímpicas. Dentro de él estaba escondido un corredor. Por eso muchas veces la crisis le disparan habilidades dormidas. ¿Cuánta gente perdió el trabajo o se tuvo que mudar y empezar a hacer cosas nuevas? Y de ahí se hicieron millonarios, descubrieron su vocación. Por eso no miremos las crisis como algo negativo. El consejo de esta semana es, dentro nuestro hay un gigante, hay potencial dormido. No veamos las crisis como algo para llorar. Tal vez se despierten habilidades que ni nosotros sabíamos que teníamos dentro.
cerrar nuestro programa de hoy con una meditación, con una relajación, con un tiempo dedicado a la introspección, esos pequeños espacios que vamos creando y que son los que hacen que podamos poner en la práctica los sentimientos que tenemos, las sensaciones, lo que leemos, lo que escribimos, lo que sentimos, lo que pensamos. Así que voy a pedirte, por favor, que cierres los ojos y que respires. Porque lo que decimos de los demás, especialmente con carga, con crítica, con grito, casi siempre habla mucho más de nosotros que de ellos. Así que tú tienes esa parte y esa persona está ahí para que tú puedas resolver ese conflicto contigo. Igual que el amor. El amor no es hacia los demás. Nadie puede conseguir que tú te enamores o te dejes de enamorar. El amor es tuyo. Es tuyo. Sale de vez en cuando de la mochila y se interrelaciona con otros. Pero el amor es tuyo. Por eso ese conflicto tiene algo para ti, algo para tu evolución personal, para tu crecimiento personal. Y esa persona que parece ser tu enemiga, tu enemigo, está ahí para hacerte un servicio. Casi deberíamos decirle, y mira que esto cuesta. Y mira que esto cuesta. Casi deberíamos decirle, gracias, porque gracias a ti estoy creciendo. Gracias por estar ahí. Que no olvidemos, que seamos conscientes de nuestra realidad y que nos juguemos el tipo. Que nos juguemos el tipo. Volvemos el próximo sábado. Un beso muy fuerte. Buenas noches. Ángel y la guara, dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. No me dejes sola, que sin ti me perdía. 4 esquinitas tiene mi cama. 4 angelitos guardan mi alma. 2 en la cabecera, 2 en los pies y otro que me quiere y me cuida también. Buenas noches.